Las primeras palabras que se escribieron no fueron poemas ni plegarias, fueron deudas. Sobre arcilla húmeda, bajo el sol de Mesopotamia, un escriba presionó la forma del grano, de las cabras, de los números adeudados. Cada marca era una herida en el tiempo, una promesa de que la memoria ya no viviría en la mente, sino en la materia. Por primera vez, el pasado tenía un cuerpo, y los cuerpos pueden ser controlados. El viento no podía borrar lo escrito, el río no podía olvidar lo que llevaba consigo, y así, en el silencio entre los símbolos, algo cambió. El mundo dejó de pertenecer a quienes mejor hablaban y pasó a manos de quienes podían registrar. El narrador cedió su lugar al contador, el soñador al escriba. La escritura convirtió la memoria en autoridad. Hizo de la verdad algo que podía ser poseído, sellado y estampado. La palabra hablada moría en cuanto dejaba los labios, pero la escrita perduraba, inmutable, incuestionada. La civilización nació en esa arcilla, no del calor del fuego, sino de la fría certeza del registro. Y desde ese momento, la humanidad nunca volvió a olvidar, ni a perdonar. Cuando escribimos, creímos que estábamos preservando la memoria, pero quizá la memoria empezaba a preservarnos a nosotros, en una jaula creada por nuestras propias manos. Antes de las primeras marcas en la arcilla, la memoria vivía solo en el aliento. Parpadeaba en historias susurradas junto al fuego, cargadas por el viento, renaciendo cada vez que una nueva voz hablaba. Lo que se recordaba no era lo que había ocurrido, sino lo que aún importaba. La memoria estaba viva entonces, salvaje, flexible y humana. Pero la mente, como el cuerpo, tiene límites. Cuando las aldeas se convirtieron en pueblos y las cosechas llenaron los graneros, la memoria se volvió pesada. Los viejos narradores ya no podían retener todos los nombres, las deudas, los nacimientos. Un error podía dejar a una familia sin comida. Una promesa olvidada podía iniciar una guerra. El cerebro humano, hecho para recordar rostros y miedos, empezó a ahogarse en su propia creación. Números, impuestos, comercio. En algún lugar entre los templos y los mercados apareció una idea. ¿Y si la memoria pudiera vivir fuera de la mente? ¿Y si el pensamiento pudiera quedar atrapado como un espíritu en signos tallados en madera o piedra? Al principio era sencillo. Guijarros en vasijas para contar cabras, cuerdas anudadas para marcar cosechas. Y aún así, estos símbolos toscos susurraban un pensamiento peligroso, que la verdad ya no necesitaba testigos, que el vínculo hablado, la antigua confianza entre una voz y otra, podía ser reemplazado por marcas que nunca se desvanecían. Los ancianos lo temían. Decían, si la memoria abandona la lengua, nunca regresará al corazón. Pero los mercaderes, los sacerdotes, los gobernantes, estaban cansados. Cansados de olvidar, cansados de confiar, cansados del caos de las mentes vivas. Así que construyeron un nuevo tipo de memoria, una que nunca olvidaría, porque nunca podría perdonar. Al principio la escritura no era lenguaje, era geometría, círculos para ovejas, triángulos para grano, líneas para el agua y los días. Nadie escribía para expresar un sentimiento o un sueño. Escribían para sobrevivir al desborde de la memoria. Cada símbolo era una presa construida contra el olvido. Pero mientras más dibujaban, más cambiaba la forma del mundo. Una tablilla de arcilla dejó de ser una herramienta y se volvió un espejo del pensamiento mismo. Las marcas empezaron a multiplicarse, a doblarse y unirse hasta parecer algo casi vivo. Un sonido, un nombre, una orden. Lo que comenzó contando, empezó a hablar. Cuando el primer sonido quedó capturado por un símbolo, la humanidad cruzó una línea de la que nunca podría volver. Las palabras, antes fluidas y mortales, ahora quedaban fijas para siempre. Ya no podían cambiar con el aliento o el ánimo. Una historia contada alrededor del fuego podía transformarse con la noche. Pero una historia escrita en arcilla sobrevivía a quien la contaba. El cálamo del escriba se volvió un arma más afilada que cualquier lanza. Le dio forma a la autoridad. Leyes que no podían debatirse, órdenes que no podían olvidarse. En el silencio de la palabra escrita, el poder encontró permanencia. Quienes sabían tallar significado en la materia se convirtieron en los nuevos sacerdotes de la memoria, sus tablillas, los altares de la civilización.
Y sin embargo, bajo cada marca se escondía una traición silenciosa. Escribir era decidir qué merecía ser recordado y qué podía ser borrado. Los primeros escribas no se llamaban a sí mismos gobernantes, pero sus manos guiaban imperios. Se sentaban a la sombra de los zigurat, cálamo en mano, mientras reyes y mercaderes esperaban. El poder ya no residía en quien blandía la espada, sino en quien podía convocar la realidad mediante símbolos. Registrar era decidir qué existía. Al principio, pocos podían escribir. La habilidad exigía años de silencio, disciplina y obediencia. Los escribas eran entrenados para copiar, no para cuestionar. Cada trazo que presionaban en la arcilla era un acto de devoción, no a la verdad, sino al orden. Preservaban las voces de los gobernantes, no los gritos del pueblo. Inmortalizaban mandatos, no conversaciones. Y así, la alfabetización se convirtió en un muro. De un lado estaban los gobernantes, los sacerdotes, los contadores, aquellos cuyas memorias vivían en tablillas y rollos. Del otro lado estaba el resto, condenado a olvidar, condenado a confiar. Por primera vez en la historia, el conocimiento tuvo dueños. Un templo podía reclamar la sabiduría como propiedad. Un rey podía sellar su voluntad en símbolos que nadie más podía leer. Lo que antes se compartía a la luz del fuego quedó encerrado detrás de arcilla y cera. La palabra del poder ya no necesitaba gritarse, bastaba con escribirla. La escritura no solo almacenó memoria, la domesticó. Y cuando la memoria fue domesticada, también lo fue la humanidad. Los escribas, antes sirvientes de la verdad, se convirtieron en sus guardianes. Ellos decidían cuyas vidas merecían ser registradas, cuyas muertes merecían ser lloradas, cuyos nombres resonarían a través de los siglos. La historia misma se volvió un privilegio. Una vez que la pluma aprendió a servir al poder, el mundo fue rehecho en tinta y ley. Los imperios no se alzaron por la espada, sino por el pergamino. Sobre arcilla, papiro y pergamino, el caos de la humanidad fue aplanado en líneas y registros. Cada campo, cada cuerpo, cada vida podía ahora medirse, anotarse, poseerse. En los templos de Sumer, los escribas que antes contaban grano, empezaron a contar almas. Dibujaron fronteras donde no las había. Inventaron impuestos, decretos, calendarios, códigos. La escritura se volvió el esqueleto de la civilización, la maquinaria oculta que hacía que la obediencia pareciera natural. La ley escrita fue la ilusión más perfecta jamás creada. Prometía justicia mientras congelaba la desigualdad. Afirmaba reflejar el orden divino, pero solo proyectaba la voluntad de quienes gobernaban. La piedra que sostenía los mandamientos no podía escuchar, no podía perdonar. Recordaba todo, pero no entendía nada. Las religiones aprendieron pronto esta magia. Escribir era consagrar, fijar el susurro fugitivo de la fe en algo inamovible. Los dioses mismos se volvieron texto, ya no escuchados en el trueno, sino leídos en la escritura. Y una vez que un dios tenía palabras, nadie podía cuestionarlo. En cada civilización surgió el mismo patrón. Mientras más confiaba la gente en la verdad escrita, menos confiaba en sí misma. La autoridad se volvió invisible, incrustada en símbolos y firmas. Incluso el silencio podía ser dictado por lo que estaba escrito. El cálamo había pasado de herramienta a cadena. Y el mundo, atado por la tinta, olvidó que la libertad alguna vez fue hablada, no inscrita. Toda civilización paga por su memoria. Cuando la humanidad eligió escribir, también eligió renunciar a una parte de su alma, la parte que sabía olvidar. Olvidar había sido una forma de misericordia, un ritmo natural que permitía que las heridas sanaran y los errores se desvanecieran. Pero la escritura hizo eterno al pasado, grabándolo en una superficie que nunca duerme. Una deuda registrada jamás podía ser perdonada. Un crimen escrito jamás podía deshacerse. La arcilla recordaba incluso cuando el corazón deseaba olvidar. Con los siglos, las personas empezaron a vivir bajo el peso de lo que sus antepasados habían escrito. Las palabras de reyes, profetas y juristas se convirtieron en cadenas que se extendían a través de generaciones. Decían a la gente quiénes eran, qué debían, a quién debían servir. Los muertos empezaron a gobernar a los vivos mediante la permanencia del texto. La escritura preservó la civilización, y también su culpa. Cada ley que castigaba, cada registro que medía,
Cada escritura que dividía cargaba la misma semilla, la negativa a soltar. En templos y palacios, los archivos crecían como bosques de fantasmas, cada documento susurrando que la memoria era más importante que la misericordia. Recordarlo todo no es sabiduría, es cautiverio. El pasado, una vez registrado, exigía tributo del presente. Naciones enteras vivían en su sombra, adorando lo escrito en lugar de lo verdadero. Así, la humanidad confundió memoria con justicia, permanencia con sentido, registro con verdad. El don de recordar se había convertido en la carga de la historia. La tragedia de la memoria no es que se desvanezca, sino que se niega a hacerlo. Cuando la humanidad encarceló el pensamiento en piedra y tinta, le dio permanencia a todo, incluso a las mentiras. Una palabra escrita podía sobrevivir a la verdad que alguna vez describió. Un solo decreto podía resonar durante siglos después de que su justicia hubiera muerto. Las civilizaciones empezaron a confundir lo recordado con lo real. El rollo se volvió más confiable que el testigo, la escritura más sagrada que la compasión. Los reyes justificaban su crueldad citando sus propios archivos. Los sacerdotes silenciaban preguntas señalando mandamientos tallados. El pasado escrito se convirtió en un arma imposible de derrotar, porque nunca podía ser olvidado. Por primera vez, la historia tuvo editores. Los vencedores reescribían las guerras que habían ganado, borraban las voces que habían quebrado. Tablillas de piedra eran destruidas, registros sustituidos, nombres raspados hasta que los borrados quedaban invisibles. Controlar la historia del pasado era poseer el futuro. Así, la memoria, que alguna vez fue una luz, se volvió una sombra proyectada por el poder. Cada imperio construyó su verdad en papel y su silencio en miedo. Y cuando la verdad por fin escapaba, volvía a ser encadenada en nuevas palabras, nuevas promesas, nuevas historias. La escritura no protegió la verdad, conservó la ilusión. La tragedia no fue que la humanidad aprendiera a recordar, sino que olvidó cómo dudar. Mientras los reyes tallaban sus nombres en la eternidad, millones vivían en silencio. El mundo de la escritura nunca fue diseñado para todos. Más allá de los templos y los palacios, se extendían aldeas sin tinta, personas sin símbolos, memorias que vivían solo en el canto y el gesto. Habitaban fuera del mundo escrito, invisibles para la historia, pero más cerca de la vida que aquellos que decían registrarla. Para ellos, la verdad seguía siendo una voz. Transmitían el conocimiento en ritmos, en alientos, en historias que cambiaban con cada narración. Sus palabras estaban vivas, danzando entre generaciones como pájaros migratorios. Pero para la élite letrada, esos recuerdos eran frágiles, poco fiables, demasiado humanos. Así, los analfabetos quedaron como sombras en los bordes de la civilización, mencionados pero nunca escuchados. Un escriba podía borrar a un hombre simplemente negándose a escribir su nombre. Una nación podía desaparecer sin un solo documento que demostrara que alguna vez existió. La escritura prometió preservar a la humanidad, pero solo recordó a los poderosos. En cada época, la misma división regresó. Los educados gobernaban con papel, el resto soportaba en silencio. El trabajo del campesino llenaba los rollos de impuestos, pero su voz nunca entraba en los registros. La nana de una madre, la canción de un cazador, el susurro de un amante, ninguno sobrevivía a los archivos, y aún así persistían. Mucho después de que los imperios se desmoronaran, los recuerdos no escritos siguieron respirando en las historias de aquellos que nunca escribieron, pero siempre recordaron. La historia los olvidó, pero ellos nos recordaron a nosotros, en la forma más humana, sintiendo, no escribiendo. Los siglos pasaron, y la arcilla se volvió papel. El papel se volvió código. Los rollos se convirtieron en bibliotecas, luego en servidores, después en nubes sin cielo. La humanidad, antes agobiada por los límites de la memoria, empezó a soñar con no tener ninguno. Todo podía preservarse ahora. Cada pensamiento, cada imagen, cada aliento convertido en datos. Lo que comenzó como una herramienta para sobrevivir se transformó en un hambre sin fin. El mismo impulso que marcó deudas de grano en la arcilla ahora enviaba satélites a orbitar el planeta, registrando cada movimiento, cada latido. Olvidar, antes una misericordia natural, se convirtió en un fracaso.
Los nuevos sacerdotes ya no eran escribas ni reyes, sino máquinas, archivistas perfectos que nunca dormían y nunca perdonaban. En esta nueva era, la pregunta regresó con otra forma. ¿Recordamos para entender o para controlar? Nuestros recuerdos ya no reposan en la bóveda frágil de la mente, sino en sistemas que deciden qué debemos recordar. Los algoritmos reorganizan nuestras historias, deciden qué merece salir a la superficie y qué debe enterrarse. El archivo se volvió vivo, pero su pulso no es humano. La tragedia de la arcilla se volvió digital. La misma ilusión persiste, que la permanencia es verdad, que los datos son sabiduría, que la memoria es significado. Y sin embargo, cuanto más registramos, menos recordamos por qué. Los antiguos temían perder su pasado. Ahora tememos su presencia interminable. En el espejo de la memoria infinita, la humanidad lo ve todo, excepto a sí misma. Al principio, escribimos para no olvidar. Temíamos el silencio de la muerte, la erosión del tiempo, la fragilidad del pensamiento. Tallamos, entintamos, imprimimos, codificamos, construyendo monumentos de memoria para que el pasado pudiera vivir más allá de nosotros. Y en esa devoción, confundimos permanencia con verdad y preservación con entendimiento. Cada símbolo que dejamos atrás fue una plegaria para perdurar, pero también una confesión de miedo. No confiábamos en nosotros mismos para recordar, así que confiamos en la página. No podíamos soportar soltar el pasado, así que lo encadenamos a cada generación que vino después. De las tablillas de arcilla a las nubes digitales, el sueño siguió siendo el mismo: dominar el tiempo. Pero el tiempo no puede ser dominado, tiene que ser vivido. Cuanto más encerramos nuestras memorias en la materia, menos las llevamos en el espíritu. Y ahora, mientras nuestras máquinas lo recuerdan todo por nosotros, caminamos por la historia sin recordar realmente lo que significa ser humanos. Quizá el propósito de la memoria nunca fue preservar, sino transformar. Recordar no es almacenar, es convertirse. Y si no podemos cambiarnos a través de lo que recordamos, entonces nuestro conocimiento es solo polvo que habla. Que las tablillas se derrumben, que los archivos se desgasten. Tal vez, al olvidar, volvamos a recordar lo que la memoria debía proteger: el pulso vivo del asombro, de la misericordia, de la elección. Escribimos para recordar. Pero al final, no son las palabras las que perduran, sino el silencio entre ellas.